Buenas noches. Continuando con el estudio del libro de Apocalipsis, hoy día estudiaremos las últimas 3 iglesias: Sardis, Filadelfia y la Odisea. Comenzaremos orando al Señor para que Él nos dé a través de su palabra inteligencia, sabiduría. Amado Dios, vamos delante de tu presencia a través de tu Hijo amado Jesucristo. Nos rendimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres soberano. Te pedimos, Señor, que a través de tu palabra, en este momento, Señor, abra nuestro corazón y haya cabida ahí, Señor, tu palabra y se haga vida en nosotros, Señor. Te ruego tu bendición por este estudio y que nos guíe, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Daremos lectura al capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Si tienen sus Biblias por ahí, pueden buscar capítulo 3, versículo 1 al 6. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios bendiga su palabra. Vamos entonces a ver la descripción que se hace de esta iglesia. Sardis estaba localizada a 48 kilómetros al sureste de Tiatira, en la ruta mercantil a través de la región del antiguo reino de Lidia. De hecho, sirvió como capital de ese extinto imperio romano. Sardis perdió esa gloria distintiva, pero mantuvo alguna prominencia política bajo el gobierno romano en el primer siglo. Se convirtió en un centro fabricante de textiles, tintes y joyas. La palabra Sardis significa sobreviviente o remanente. La descripción que se hace de Cristo en esta carta se muestra de 2 maneras. Primero, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y segundo, Cristo tiene las 7 estrellas que representan los respectivos mensajeros o pastores de la iglesia. El elogio y la queja, aquí nos encontramos con que el único elogio que se le hace a la iglesia de Sardis es el reconocimiento a unas cuantas personas que son dignas. En la terminología bíblica, el creyente ha sido revestido de la justicia divina que Cristo le da. Al mismo tiempo, se le indica revestirse de un santo estilo de vida. Su responsabilidad es guardarse sin contaminación del mundo. Había unos cuantos miembros piadosos en la iglesia de Sardis, quienes no se habían entregado a las lujurias de la carne en un ambiente mundano. Pero a la vez se presentan 3 quejas. Primero, la iglesia tenía una reputación de gran hipocresía. Decía estar viva, pero estaba muerta. Otras iglesias deben haberse impresionado con las señales externas de vitalidad religiosa, pero la iglesia en Sardis era impotente y estéril. Existe una diferencia entre una forma de piedad y su poder. Cristo usó una distinción entre un discípulo entusiasta y un seguidor muerto e insensible. Segundo, la iglesia se estaba deteriorando. Era como un paciente con una seria enfermedad, pero aún podía salvarse. Algunas iglesias muertas todavía tienen algunos programas dignos de salvarse.
una clase juvenil de escuela dominical, un programa de niños o una clase de apoyo para adultos mayores. Tercero, sus obras no eran perfectas. El significado de este adjetivo es que la iglesia no había alcanzado sus metas. Empezaron bien, pero no terminaron. Cristo terminó su obra redentora. Pablo comenzó su ministerio y lo terminó. Todos los creyentes deben proseguir hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios y no desmayar en el camino. La exhortación que Dios le hace y la advertencia que le hace a esta iglesia son 5 mandatos. Sé vigilante, afírmate, acuérdate, guarda y arrepiéntete. Todavía había tiempo para una recuperación espiritual para esta iglesia. Sin embargo, tendría que poner en práctica con una obediencia total a los mandatos de Dios. Los creyentes deben tener una actitud de oración vigilante, o de lo contrario, podemos caer en la tentación y el lazo de Satanás. La advertencia del versículo 3 implica que Cristo podría castigar a la iglesia en cualquier momento de una manera inesperada. La promesa. Nos encontramos con 3 promesas que se dan a conocer a esta iglesia. Primero, el creyente genuino y vencedor será vestido con vestiduras blancas. Este ropaje se refiere a la vestidura posicional de la justicia atribuida, el vestido de boda que da al creyente entrada a la boda del Cordero. Segundo, Cristo no borrará del libro de la vida el nombre del que venciere. Recuerda que esta declaración es una promesa, no una amenaza. Es una garantía divina de que el creyente jamás perecerá. Y tercero, Cristo confesará el nombre del creyente en el cielo delante del Padre y de los ángeles. En el significado profético, la iglesia en Sardis puede representar el periodo de la Reforma en la historia de la iglesia. En los siglos XVI y XVII hubo un remanente digno que buscó salvar la verdad. Esta iglesia representa a la iglesia reformada del año 1500 al año 1700, cuya reforma de Martín Lutero trajo a la iglesia de vuelta a la palabra de Dios y a la sana doctrina. Vamos ahora a estudiar la siguiente carta a la iglesia de Filadelfia. Les invito a buscar en su Biblia el versículo 7. Le daremos lectura hasta el versículo 13. Es una carta un poquito más extensa. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén,
la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. La ciudad de Filadelfia estaba localizada a 45 kilómetros al sudeste de Sardis. Estaba situada en un área muy fértil para la agricultura, pero propensa a los terremotos. El nombre de la ciudad significa, por supuesto, amor fraternal. La descripción que se hace de Cristo es de 4 maneras. Primeramente, Él es santo. Él es la norma personificada de la excelencia moral. Él es eternamente justo. En segundo lugar, Él es verdaderamente Dios. Él es la verdad. Y todo lo que Él dice y hace está en completa conformidad con lo que Él es, la verdad. Tercero, Él tiene la llave de David. Como hijo de David, Él es el único que puede conducirnos a los tesoros espirituales del reino milenario. Y cuarto, Él es el que abre y cierra las puertas. Él está en control soberano de las actividades y oportunidades humanas. Él abrió la puerta de la fe a los gentiles convertidos en esa época. Él abrió puertas para la predicación al apóstol Pablo, y la oración es uno de los medios por los cuales Dios abre puertas. En relación al elogio, al parecer a esta iglesia no hay ninguna queja, ninguna. Y el elogio a esta iglesia se centra alrededor de los conceptos de la obediencia y la fidelidad de esta iglesia al Señor. Cristo le había presentado a una iglesia una puerta abierta para dar testimonio y nadie podía cerrarla. Se dan 2 razones para ello: el poder divino y la integridad humana. A esta iglesia se le da una garantía única, porque mantuvieron una esperanza viva en la inminente aparición de Cristo, quien podía venir y librarlos de su persecución. Se les prometió una liberación total de la gran tribulación. La iglesia no pasará por esos 7 años de tribulación. Este versículo apoya la posición del arrebatamiento de la iglesia. El juicio universal está designado para los moradores terrenales, no para los santos de la iglesia. La exhortación para esta iglesia se presenta a través de un desafío. Retén lo que tienes. Hermano, retenga lo que el Señor le ha entregado. Lo cual se refiere a su espera del regreso de Cristo, que había cambiado la conducta de sus vidas. La corona se refiere a la corona de justicia que Cristo dará a aquellos que moralmente lleven vidas puras a la luz de su inminente regreso. Este concepto se une a la promesa de Cristo: he aquí, yo vengo pronto. La promesa para la iglesia de Filadelfia se expresan 3 promesas declaradas. Primero, el creyente será establecido como una columna en el santuario divino. Las columnas de los templos paganos se derrumban cuando ocurría un terremoto, pero los creyentes tienen una estabilidad eterna. Segundo, el creyente tiene una comunión eterna en la presencia de Dios. Y tercero, Cristo escribirá 3 nombres sobre el Hijo de Dios. Esta triple marca muestra la posesión e identificación eterna del Hijo de Dios. En el significado profético, la iglesia de Filadelfia puede presentar el periodo de actividad misionera, desde el año 1650 al año 1900, la época en que los creyentes pasaron por la puerta abierta para testificar a nivel mundial. En Filadelfia vemos, como ya lo decíamos, la iglesia evangelística.
la iglesia misionera del siglo XIX. A partir de los grandes avivamientos de Wesley, surgieron los movimientos de misioneros foráneos seguidos por la aparición de poderosas campañas evangelísticas. Que Dios bendiga a esta maravillosa iglesia, que Dios no encontró nada contra ella, porque fue una iglesia que se dedicó a misionar. Y nos encontramos ya con la última iglesia, quizás la más conocida, que es la iglesia de la Odisea. Si buscan en sus Biblias, está en el versículo 14 del capítulo 3. Mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor hoy nos habla también a través de esta iglesia. La Odisea estaba situada a 64 kilómetros al sureste de Filadelfia, camino a Colosas. Un terremoto destruyó la ciudad en el año 60 después de Cristo, pero sus ciudadanos la reconstruyeron sin ninguna ayuda externa. Ese proyecto mostró el espíritu dominante de autosuficiencia de esta iglesia. Pablo evidentemente nunca visitó esta ciudad en sus viajes misioneros, pero sí se comunicó con la iglesia que allí estaba. El nombre de la ciudad significa derecho del pueblo o juicio de la gente. La descripción que se hace de Cristo en la iglesia de la Odisea está en tres maneras. Primero, Él es el Amén. Este término se traduce como desierto en el Evangelio de Juan y significa verdad o así sea. Lo que Cristo dice manifiesta lo que Él es. Se puede confiar en sus promesas y sus anunciados juicios definitivamente se cumplirán. Segundo, Él es el testigo fiel y verdadero. Él no solo es la verdad, sino que habla la verdad. Por lo tanto, su análisis de la condición espiritual de la iglesia era absolutamente correcta. Tercero, Él es el creador y gobernador tanto del mundo natural como de la creación espiritual de la iglesia. Esta declaración de poder creador lo identifica como el soberano eterno Dios. Vamos a lo difícil ahora, la queja. Esta es la única carta que nos expresa un elogio. Así como podemos compararla con la iglesia de Filadelfia, que no había ninguna queja contra ella, sino solamente elogio, la contraparte es la iglesia de la Odisea. No hay ningún elogio, pero sí hay queja. Se dan a conocer dos quejas grandes. Primero, la iglesia era tibia. La ciudad recibía su provisión de agua a través del sistema de acueductos que traía agua de las fuentes minerales calientes localizadas
a 9 kilómetros de distancia. Esta agua naturalmente se enfriaba a la temperatura del ambiente para cuando llegaba a la ciudad. La tibieza espiritual ocurre de manera similar cuando el creyente ajusta su vida al ambiente mundano. En lugar de impactar sus alrededores, el Hijo de Dios permite que las actitudes y acciones paganas influyan en su mente y su conducta. Así como el ser humano desprecia el agua o café tibio, así Cristo declara que Él rehusará tolerarlos en su presente condición. Segundo, la Iglesia tiene una evaluación muy equivocada de su espiritualidad. Fíjese en el contraste entre lo que se dice y lo que se sabe. La asamblea se vio a sí misma como una comunidad afluente, autosuficiente, pero en realidad estaba en bancarrota espiritual. Identificaba equivocadamente la riqueza financiera como una señal de favor divino y piedad personal. El consejo y la exhortación que Dios le hace a esta iglesia es la siguiente. Es un mandato directo y un consejo. Cristo recomendó que la iglesia comprara oro, vestiduras blancas y colirio para corregir su pobreza espiritual, su desnudez y ceguera. Solo Dios puede capacitar al pecador para que compre provisiones espirituales sin dinero y sin precio, como nos dice el libro de Isaías en el capítulo 55, versículos 1 y 2. Aquí puede haber un indicio de que la vasta mayoría de los miembros de la iglesia eran incrédulos, porque solo en Cristo una persona puede encontrar la riqueza espiritual, la vestidura espiritual y la visión espiritual. Los creyentes genuinos, descritos por la frase "a todos los que amo", evidentemente también sucumbieron a la presión de la mundanalidad y secularismo. Qué triste. Y Cristo le da dos mandatos. Sé pues celoso y arrepiéntete. Les informó que Él reprende y castiga a los suyos, pero lo hace por amor, para que su iglesia se vuelva a Él de todo corazón. Luego se extiende una invitación al miembro no salvo de la iglesia, para que abra la puerta de su vida a través de la fe y el arrepentimiento. El resultado será la salvación y la presencia de Cristo en su vida. Entraré a Él, además del gozo de una comunión personal, y cenaré con Él y Él conmigo. La promesa, si esta iglesia escucha el consejo del Señor, al creyente vencedor se le promete la participación en el reino terrenal de Cristo durante el reino milenial. Apocalipsis 20, versículo 6. Hoy Cristo comparte el gobierno soberano del Padre sobre los asuntos internacionales. En el futuro Él reinará sobre la tierra en el trono de David, sobre un Israel redimido y reunido. En el significado profético, la iglesia de la Odisea representa al cristianismo al final de la era de la iglesia. Por lo tanto, vendría siendo en la iglesia de la era postmoderna, el tiempo presente. Era una iglesia, la Odisea era una iglesia de ellos, no del Señor. La autoridad de Cristo había sido puesta a un lado y sustituida por la decisión de una membresía no regenerada, lo que sugiere el estado de la iglesia profesante antes del rapto. Y así concluimos con el estudio de estas 7 iglesias. Espero que el Señor, y de todo corazón lo digo, que usted ni yo nos sintamos representados por esta última iglesia.
una iglesia tibia, una iglesia que se creía rica, pero era pobre espiritualmente. Que el Señor redarguya cada corazón y nos ayude a anhelar ser la iglesia de Esmirna, una iglesia que buscaba al Señor de todo corazón, una iglesia de Filadelfia, la iglesia misionera. Para concluir, mis amados oyentes, podemos decir que la iglesia de Éfeso, que significa deseable, nos recuerda algo. Has dejado tu primer amor por Cristo. La iglesia de Esmirna, que significa mirra, es la iglesia del martirio y la persecución, pero tenía una promesa: te daré la corona de la vida. Luego la iglesia de Pérgamo, una iglesia de estatura, de elevación, de poder, que había hecho alianzas mundanas y por un gran crecimiento externo, que Dios le llama al arrepentimiento. También tenemos la iglesia de Tiatira, dulce aroma, sacrificio de labor, y que Dios le hace una observación: tienes algunos que cometen fornicación, los que son fieles, manténganse así hasta que yo regrese. Hoy día estudiamos la iglesia de Sardis, una iglesia con una fe agonizante y que cayó en el ritualismo. Aparenta estar viva, pero en tu corazón estás muriendo y tus obras son imperfectas. La iglesia de Filadelfia, la penúltima, que significa amor fraternal, caracterizada por las misiones y por las evangelizaciones, que Dios le dice: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y por último, la iglesia de la Odisea, gobierno del pueblo, significa una iglesia apóstata. Te crees rica, pero eres pobre, carente de vida espiritual. Que Dios nos ayude a obedecer la reprensión que Dios hace hoy día a cada iglesia, y que podamos hacer un análisis de nuestra vida espiritual y poder entender que Dios quiere una iglesia ferviente, una iglesia misionera, una iglesia que predique su palabra. Estamos en los últimos tiempos y por lo tanto es necesario que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegue hasta lo último de la tierra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con el capítulo 3 termina entonces una parte de lo que es el libro de Apocalipsis, las cosas que son. Del capítulo 4 en adelante estudiaremos las cosas que serán después de esta. Inclinamos nuestros rostros. Amado Señor, te damos muchas gracias por el estudio de tu palabra. Y te rogamos, Señor, a través de tu Hijo, amado Señor Jesucristo, que nos ayudes a vivir una vida espiritual ferviente en ti, Señor. Que te amemos a ti por sobre todas las cosas y amemos a nuestro prójimo, Señor, como tú nos enseñas a través de tu palabra, yendo y predicando tu palabra a toda criatura, porque este es el tiempo que tú nos estás dando para que tu evangelio, por las diferentes plataformas digitales, Señor, tecnológicas, pueda llegar tu palabra hasta lo recóndito de la tierra. Gracias, Señor, y ayúdanos, Padre bendito, para ser
la iglesia que tú quieres que seamos. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.